Desalambrando la historia. Hoy la deuda externa argentina. La historia de la deuda externa argentina comenzó pocos años después de que el país se constituyera como nación independiente. Argentina atravesó por varios ciclos en los cuales contrajo deudas seguidos por etapas de desendeudamiento. En general, estos ciclos estuvieron vinculados a profundos cambios políticos y de política económica, acompañados por crisis institucionales. La Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona en 1822 una ley que facultaba al gobierno a adquirir un empréstito que debía ser utilizado para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera. Además debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Manuel José García, ministro de Finanzas del presidente Rivadavia, pidió un empréstito de 2.800.000 libras esterlinas. Finalmente solo llegaron a Buenos Aires unas 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero. El empréstito se terminará de pagar 80 años más tarde. Por el empréstito de 2.800.000 libras se terminaron pagando 23.700.000, es decir, prácticamente 8 veces más. El 18 de noviembre de 1835, Rosas dicta la ley de aduana. Rompe el esquema liberal con un doble propósito: la defensa de las manufacturas criollas, perseguidas desde 1809, y el renacimiento de una riqueza agrícola casi extinguida. Los excedentes en la balanza comercial permitieron un descenso de la deuda. En 1851, en las vísperas de Caseros, Argentina importaba 8.550.000 pesos fuertes de artículos extranjeros, contra 10.633.000 pesos fuertes de productos nacionales exportados. La balanza comercial era favorable para Argentina. Con Mitre y Sarmiento, la deuda da otro salto y llega a 14,5 millones de libras esterlinas. Con Roca, en 1886, Argentina elevaba sus deudas externas a 38 millones de libras. Juárez-Selman terminó el año 1890 con una crisis. El Estado argentino entró en cesación de pagos y se declaró la bancarrota, de la cual saldría recién 4 años después. En 1896 la deuda externa ascendía a 922.545.000 pesos soros. Desde 1929 hasta 1938 la deuda siguió aumentando durante los gobiernos de facto de Uriburu y de Justo. Juan Domingo Perón inauguró en 1946 un gobierno de rasgos nacionalistas y populares. El rescate total de la deuda externa argentina se logró en 1952. El Estado peronista destacó entonces que el país deudor de 12.500 millones de pesos de moneda nacional se convirtió en acreedor por más de 5.000 millones de pesos en moneda nacional. Tras el derrocamiento de Perón, en el golpe de Estado de 1955, el gobierno dictatorial dirigido por el general Aramburu adquirió un nuevo préstamo externo. En 1958, al concluir la dictadura, la Argentina dejó de ser un país acreedor para volverse deudor. La deuda externa había vuelto a crecer y superó los 1.000 millones de dólares. El primer acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se firma en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi. Se trataba de un préstamo por 75 millones de dólares destinado a estabilizar el problema cambiario y frenar la inflación. La deuda externa llega a los 1.200 millones de dólares. En el periodo militar entre Onganía y Lanuse, en 1966-1972, la deuda externa argentina se incrementó hasta 4.800 millones de dólares, un 46%. Entre los gobiernos de Cámpora, Perón y María Estela Martínez de Perón, 1973-1976, la deuda ascendió a 7.800 millones de dólares, un 62%. Para los años 70, el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región. Durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983,
la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per cápita de 1.500 dólares. Cuando vuelve la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, con hiperinflación de por medio, la deuda llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. En la década neoliberal del gobierno de Carlos Saúl Menem, la deuda externa se elevó un 123%, llegando a los 146.219 millones de dólares. Fernando de la Rúa asume la presidencia muy condicionado por el modelo económico de Menem. El país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero. Luego vino el megacanje y la deuda pública nacional ascendió a 118.000 millones de dólares. El 1 de diciembre del 2001 se decide establecer controles de cambio y restricciones al retiro de dinero en efectivo en los bancos, el corralito. El 20 de diciembre del 2001, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado. El presidente presenta su renuncia al Parlamento y debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero. El 23 de diciembre del 2001, Argentina entró en default de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones de dólares. Esta fue la semana de los 5 presidentes, de la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá, Camaño y Duhalde, que asumió el 2 de enero del 2002. La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner 2003-2007 y Cristina Fernández de Kirchner 2007-2015 se llevaron adelante 2 canjes de deuda en el 2005 y 2010 y se canceló la totalidad de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Según datos del FMI, la Argentina experimentó entre 2003 y 2013 una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno, y resultó ser el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo. Macri asume el 10 de diciembre del 2015. Una de las primeras medidas económicas fue el fin del cepo cambiario. Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, lo que representó una depreciación del 42%. En menos de 2 años, entre diciembre del 15 y junio del 17, la deuda emitida por el gobierno argentino fue de casi 100.000 millones de dólares, iniciándose el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo más veloz que el anterior, comenzado con la dictadura militar de 1976, alcanzando la cifra de 216.351 millones de dólares en diciembre del 2017. A mediados de agosto del 2019, luego de la derrota en las elecciones primarias y de la devaluación mayor al 30% producida los días siguientes, la relación deuda pública-PBI alcanzó el 100,4%, algo menos del doble de la relación que existía en el 2015. La deuda externa argentina volvió a crecer, pero la pregunta es, ¿dónde estarán los 57.000 millones de dólares que le entregó el FMI al gobierno argentino en la era Macri? ¿Qué habrá pasado con esos dólares? ¿Quién los tendrá? Históricamente, las clases altas y patricias de la Argentina se han aprovechado de los gobiernos neoliberales para enriquecerse y sacar del país sus fortunas, obtenidas a través de la bicicleta financiera, la plata dulce, la fuga de capitales, etc. Como conclusión podemos decir que a lo largo de la historia el pueblo es el que ha tenido que pagar las consecuencias de gobiernos que solo piensan en las ganancias del gran capital. Hasta aquí, desalambrando la historia.